Charles Benson observaba la ciudad desde los ventanales de su oficina en el piso más alto del edificio. Los autos parecían hormigas desde allí arriba, moviéndose sin descanso entre luces y sombras. A sus 45 años, había alcanzado todo lo que alguna vez soñó. Era el CEO de TechVision, una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del país. Había salido de un pequeño pueblo de Georgia y había llegado a la cima del mundo corporativo. Cualquiera diría que su vida era perfecta. Pero algo no encajaba. Aunque los números eran impresionantes y los inversionistas celebraban cada trimestre récord, Charles sentía un peso extraño en el pecho. Una inquietud silenciosa que no lograba explicar. No era cansancio. No era estrés. Era una sensación profunda de que, bajo la superficie brillante de su empresa, algo se estaba rompiendo. Señor Benson, su reunión de las 10 ya está aquí, anunció la voz de su asistente por el intercomunicador. Charles respiró hondo. Que pasen, Sarah. Jessica Chun, directora de Recursos Humanos, y Marcus Thompson, director de Operaciones, entraron con expresiones serias. Se sentaron frente a él, colocando tabletas y carpetas sobre la mesa de cristal. Los resultados de la encuesta de satisfacción, dijo Marcus sin rodeos. Jessica deslizó unas gráficas hacia Charles. La satisfacción general cayó 15% este año. Hay quejas sobre exceso de trabajo, falta de reconocimiento y poca confianza en la gerencia. Charles frunció el ceño. ¿Y los comentarios abiertos? Jessica dudó un segundo. Muchos hablan de una cultura tóxica. De favoritismo. De sentirse invisibles. Marcus intentó suavizar la situación. Hemos crecido muy rápido. Son dolores normales del crecimiento. Charles negó lentamente con la cabeza. No. Esto es más profundo. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Tenemos métricas, reportes, presentaciones, pero siento que no estamos viendo la realidad. Mi antiguo mentor decía, no puedes entender una empresa hasta que caminas 1 kilómetro con los zapatos del empleado peor pagado. Marcus levantó una ceja. ¿A dónde quieres llegar con eso? Charles se detuvo y los miró directo a los ojos. Voy a entrar de incógnito. Como conserje. El silencio cayó como una piedra. ¿Hablas en serio? Preguntó Jessica, incrédula. Completamente. Necesito ver cómo se vive aquí cuando el jefe no está mirando. A pesar de las protestas iniciales, el plan tomó forma. Charles se convertiría en Charlie, un hombre de mediana edad buscando empezar de nuevo. Usaría gafas gruesas, una barba corta y ropa sencilla. Nadie sospecharía. La noche antes de comenzar, Charles se miró al espejo y apenas se reconoció. Lisa, su esposa, lo observaba desde la puerta. Sigues estando un poco loco, dijo con una sonrisa triste. Tal vez, respondió él, pero necesito hacerlo. A la mañana siguiente, Charles estacionó en el área más lejana del aparcamiento y entró por la puerta de empleados. Nadie lo saludó. Nadie lo miró 2 veces. En el sótano, Doris, la supervisora de limpieza, le entregó un trapeador y un balde. Aquí nadie te va a notar, le dijo sin rodeos. Haz tu trabajo y no estorbes. Y tenía razón. Mientras limpiaba el lobby brillante que él mismo había ayudado a diseñar, la gente pasaba a su lado sin verlo. Algunos evitaban su mirada. Otros casi chocaban con su carrito sin disculparse. Una mujer elegante le ordenó limpiar un derrame sin siquiera decir por favor. Por primera vez en décadas, Charles Benson era invisible en su propia empresa. Más tarde, en la cafetería, escuchó murmullos sobre promociones injustas y proyectos reservados solo para ciertos empleados. Vio risas forzadas, miradas cansadas, hombros caídos. Sintió un nudo en la garganta.
El momento más duro llegó cuando una alta ejecutiva lo reprendió frente a otros por un pequeño error, hablándole como si no fuera una persona, sino parte del mobiliario. Charles bajó la cabeza, recogió sus cosas del suelo y pidió disculpas. Por dentro, algo se quebró. Mientras empujaba su carrito por los pasillos relucientes, comprendió una verdad dolorosa: había construido un imperio, pero había perdido de vista a la gente. Y esa era apenas la primera mañana. El segundo día comenzó con el mismo silencio frío del amanecer y el mismo uniforme que ya empezaba a sentirse pesado sobre los hombros de Charles. Empujó su carrito por los pasillos todavía vacíos, respirando el olor a limpiador y café recién hecho que se mezclaba en el aire. Mientras avanzaba, se repetía a sí mismo que debía observar, escuchar y aprender. Ese era su propósito. A media mañana llegó al departamento de sistemas, un laberinto de cubículos iluminados por pantallas azules. Allí notó algo diferente. Entre rostros tensos y teclados golpeados con rapidez, un hombre se movía de escritorio en escritorio ofreciendo ayuda. Tenía una sonrisa sincera y una paciencia poco común. Charles dejó caer a propósito un pequeño montón de papeles cerca de su área. «Oh, déjame ayudarte», dijo el hombre de inmediato, agachándose para recogerlos. «Gracias», respondió Charles en voz baja. «Soy Henry», se presentó. «Y tú debes ser el nuevo conserje, ¿verdad?» Charles asintió. «Mucho gusto». Henry le devolvió los papeles ordenados. «Aquí todos vamos demasiado rápido. A veces olvidamos que somos personas». Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Durante la siguiente hora, Charles observó cómo Henry ayudaba a una pasante confundida, explicaba un problema técnico sin perder la calma y saludaba por su nombre al guardia de seguridad y al repartidor. Aquella bondad simple, sin cámaras ni aplausos, tocó algo profundo en Charles. Por primera vez desde que empezó su misión, sintió un pequeño rayo de esperanza. Pero la esperanza duró poco. En la cafetería, mientras limpiaba mesas, escuchó conversaciones cargadas de resentimiento. Un grupo hablaba de un proyecto exclusivo asignado solo a graduados de universidades prestigiosas. Otro se burlaba de un compañero por su forma de vestir. Charles apretó el trapeador con fuerza. Esa no era la empresa que había soñado. Más tarde, en el piso de desarrollo de productos, fue testigo de algo que le heló la sangre. Dos jóvenes diseñadores murmuraban comentarios crueles sobre Raj, un ingeniero mayor con acento extranjero. «Los clientes casi no lo entienden», dijo uno. «Y siempre viste tan anticuado», agregó el otro entre risas. Raj permanecía sentado solo, fingiendo concentrarse en su pantalla, pero Charles notó cómo sus hombros se hundían ligeramente. Aquella humillación silenciosa dolió más que cualquier grito. En la sala de descanso, escuchó a un grupo llamar dinosaurio a Donna, una empleada veterana, justo cuando ella entraba por café. Donna fingió no escuchar, pero sus manos temblaron al sostener la taza. Charles sintió un nudo en la garganta. Por la tarde, mientras limpiaba una sala de conferencias, oyó a dos gerentes hablar de un nuevo proyecto. «Usaremos a los de siempre», dijo uno. «Los que dan buena imagen». «¿Y Sarah?» «Tiene ideas brillantes. Demasiado callada. No tiene presencia». Charles cerró los ojos un segundo. Talento ignorado por no encajar en un molde. Cuando terminó su turno, se sentó en su auto con las manos apoyadas en el volante, sin arrancar el motor. Sacó una libreta y empezó a escribir todo lo que había visto: favoritismo, burlas, indiferencia. Pero también anotó una palabra en mayúsculas: Henry. Condujo a casa en silencio. Lisa lo esperaba con la cena caliente. «¿Cómo fue hoy?», preguntó. Charles dejó el abrigo sobre la silla. «Hay mucha gente buena ahí dentro», dijo con voz cansada. «Pero están atrapados en un sistema que no los ve.
Esa noche casi no durmió. Pensaba en Raj, en Donna, en la joven ignorada en la reunión. Pensaba en Henry y su sonrisa honesta. Y mientras el techo oscuro de su habitación lo miraba en silencio, Charles comprendió algo doloroso: no eran casos aislados. Era una cultura entera que se había torcido lentamente, mientras él celebraba gráficos ascendentes. Al amanecer, volvió a ponerse el uniforme. Esta vez no solo iba a observar. Ahora necesitaba entender hasta dónde llegaba el daño. El tercer día comenzó con un cansancio que ya no era solo físico. Charles sentía el peso de cada historia en los hombros mientras empujaba su carrito por los pasillos. Las luces brillantes del edificio ya no le parecían modernas ni inspiradoras. Ahora le resultaban frías, casi indiferentes, como si reflejaran exactamente lo que estaba ocurriendo dentro. Esa mañana le asignaron el área de contabilidad. El lugar estaba extrañamente silencioso, con solo el sonido de teclados y hojas moviéndose. Allí vio a Angela, una mujer de mirada cansada pero concentrada, revisando columnas interminables de números. Charles ya la había notado antes, siempre llegando temprano o yéndose tarde. Mientras vaciaba un cesto cerca de su escritorio, escuchó cómo Angela murmuraba para sí misma: «Esto no cuadra, si nadie detecta este error, vamos a tener un problema enorme». Charles fingió limpiar lentamente para no interrumpirla. Minutos después, Angela tomó su teléfono. «Hola, señora Johnson, perdón por llamar tan tarde ayer. Sí, todavía necesito esos archivos, gracias, de verdad». Colgó y se frotó los ojos con agotamiento. Más tarde, cuando casi todos habían salido a una capacitación general, Angela seguía allí. Charles se acercó con cautela. «Disculpe, parece que trabaja mucho», dijo con suavidad. Angela levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara. «Así es esto», respondió con una sonrisa débil. «Siempre hay algo más por hacer. Debe ser duro». Angela suspiró. «He perdido la cuenta de cuántas veces me he quedado hasta medianoche. Tengo un hijo, y ya me he perdido demasiados partidos escolares. Pero si no lo hago yo, nadie lo hará». Charles sintió un nudo en la garganta. Seguro su esfuerzo es valorado. Angela soltó una pequeña risa amarga. «Me han pasado por alto para un ascenso 3 veces. Dicen que no soy suficientemente social. Supongo que ser madre soltera y no ir a copas después del trabajo no ayuda». Charles se quedó en silencio. No había palabras suficientes. Ese mismo día, en el área de atención al cliente, escuchó a una joven decirle a un compañero: «Angela siempre llega antes que todos, pero nadie la ve». Charles apretó los labios. Más tarde regresó al departamento de sistemas y encontró a Henry discutiendo con su supervisor. Esta vez no era una conversación amable. «Este nuevo sistema tiene fallas de seguridad», decía Henry con firmeza. «Si lo lanzamos así, ponemos en riesgo los datos de los clientes». El supervisor levantó la mano con impaciencia. «No tenemos tiempo para tus preocupaciones. La junta quiere resultados este trimestre». «Pero esto es serio. Henry, aprende a ser un jugador de equipo. A veces hay que correr riesgos». Henry bajó la mirada. Charles vio cómo algo se rompía en su expresión. Mientras Henry volvía a su escritorio, Charles sintió una mezcla de admiración y tristeza. Un hombre dispuesto a proteger a la empresa, silenciado por conveniencia. Por la tarde, Charles presenció otra escena difícil. En una reunión informal de desarrollo, una joven llamada May intentó compartir una idea sobre accesibilidad para usuarios con discapacidades. Fue interrumpida 2 veces. Cuando finalmente habló, el líder del equipo dijo: «Buen punto, pero la próxima vez habla más fuerte». May se encogió en su silla. Charles sintió rabia.
Ideas importantes estaban siendo ahogadas por voces más fuertes, no mejores. Cuando terminó su jornada, se refugió en su auto como si fuera el único lugar seguro. Escribió más notas en su libreta: Angela, Henry, May. Personas brillantes, agotadas, invisibles. Esa noche, en casa, Charles caminó de un lado a otro del dormitorio. Lisa, dijo finalmente, esto es peor de lo que imaginé. Ella lo miró con ternura. Pero ahora lo sabes. Charles asintió lentamente. He visto talento ignorado, bondad castigada y sacrificios que nadie reconoce. Yo permití esto. Por mi silencio. Por mi distancia. Lisa tomó su mano. Entonces cambia las cosas. Charles cerró los ojos. Lo haré. Pero primero necesito ver hasta el fondo. A la mañana siguiente volvió a ponerse el uniforme. Ya no era solo un CEO observando. Era un hombre cargando historias humanas que no podía ignorar. El cuarto día llegó con un cielo gris y un silencio pesado que parecía anticipar lo que estaba por venir. Charles caminó por los pasillos con pasos lentos, como si cada baldosa guardara una historia que aún no había escuchado. Su corazón estaba cansado, pero su determinación seguía firme. Sabía que necesitaba una pieza más del rompecabezas para comprender completamente lo que estaba ocurriendo en Tech Vision. Esa mañana le tocó limpiar el área administrativa, un espacio menos concurrido, donde los empleados veteranos solían trabajar lejos del brillo de los proyectos nuevos. Mientras vaciaba los basureros, escuchó un sollozo contenido proveniente de uno de los cubículos. Dudó un segundo, pero finalmente se acercó. Vio a Terence, un hombre de rostro cansado y cabello entrecano, encorvado sobre su escritorio. Sus hombros temblaban. Disculpe, ¿se encuentra bien?, preguntó Charles con suavidad. Terence se sobresaltó y rápidamente se secó los ojos. Sí, solo alergias, respondió, evitando mirarlo. Charles asintió, pero no se movió. Si necesita agua o un pañuelo. Terence suspiró profundamente, como si ya no tuviera fuerzas para fingir. ¿Podría sentarse un momento? Sé que está trabajando, pero necesito hablar con alguien. Charles dejó el carrito a un lado y tomó una silla. Terence permaneció en silencio unos segundos, mirando sus manos. He estado aquí desde casi el inicio de la empresa, comenzó. Más de 10 años. He trabajado fines de semana, noches, feriados. Mis hijos crecieron viéndome llegar tarde. Siempre creí que valía la pena. Charles tragó saliva. ¿Qué pasó? La voz de Terence se quebró. Mi esposa está enferma. Las cuentas médicas nos están ahogando. Pedí un aumento, aunque fuera temporal. Pedí horas extra. Recursos Humanos me dio folletos de planificación financiera, y nada más. Respiró hondo. La próxima semana el banco viene a evaluar la casa. Voy a perderla. Las palabras cayeron como un golpe seco. Charles sintió cómo se le humedecían los ojos. Quiso decir quién era. Quiso prometerle que todo se arreglaría. Pero sabía que debía aguantar. No es justo, dijo simplemente. Ha dado mucho por esta empresa. Terence soltó una risa amarga. Aquí ya nadie ve eso. Somos números. Piezas reemplazables. Charles puso una mano sobre su hombro. Lamento que esté pasando por esto. De verdad. Terence lo miró sorprendido. Gracias, usted es el primero que se ha detenido a escucharme. Cuando Charles se alejó, su pecho estaba apretado. Aquella conversación fue la herida más profunda hasta ahora. No se trataba solo de malos tratos o ideas ignoradas. Había personas perdiendo sus hogares mientras la empresa celebraba ganancias récord. El resto del día pasó como en una neblina.
Limpió escritorios, recogió tazas olvidadas, escuchó risas lejanas y correos electrónicos dictados en voz alta. Todo parecía normal por fuera. Por dentro, era un caos. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la habitación, mirando por la ventana la calle vacía. Pensó en Terence. En Angela. En Henry. En May. Pensó en la ejecutiva que lo humilló sin saber quién era. Pensó en sí mismo, sentado durante años detrás de escritorios de madera fina, creyendo que los valores de la empresa seguían intactos. Se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. Fallé, susurró. Lisa se levantó y lo abrazó desde atrás. Estás viendo la verdad ahora, dijo con voz suave. Eso también cuenta. Charles respiró hondo. No puedo seguir fingiendo. Ya vi suficiente. Esto no se arregla con talleres motivacionales. Necesita un cambio real. Se giró hacia ella, con los ojos llenos de determinación. Mañana termino esto. Voy a decirles quién soy. Voy a contar lo que vi. Y voy a cambiar la forma en que hacemos las cosas, aunque me cueste amistades, reputación o comodidad. Lisa asintió. Estoy contigo. A la mañana siguiente, mientras se ponía por última vez el uniforme de conserje, Charles sintió algo distinto. Ya no era solo dolor. Era claridad. Entró al edificio temprano, recorrió los pasillos en silencio y se despidió mentalmente de cada rincón que había visto desde abajo. Sabía que ese día nada volvería a ser igual. La verdad estaba a punto de salir a la luz. El auditorio estaba lleno. Más de 500 personas ocupaban sus asientos, murmurando entre ellas, preguntándose por qué el CEO había convocado una reunión general sin previo aviso. Algunos revisaban sus teléfonos. Otros miraban al escenario con curiosidad. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Las luces se atenuaron suavemente. Charles Benson apareció desde un costado del escenario, esta vez con su traje habitual. Su postura era firme, pero sus ojos llevaban una profundidad distinta, como si hubiera envejecido varios años en solo una semana. Esperó a que el silencio se apoderara de la sala. Buenos días, comenzó. Les agradezco que estén aquí. Hoy no vengo a hablar de metas trimestrales ni de nuevos productos. Hoy vengo a hablar de personas. El murmullo se apagó. Charles respiró hondo. Durante los últimos días, he tenido una experiencia que cambió por completo mi manera de ver esta empresa. Hizo una pausa y levantó una fotografía en la pantalla gigante detrás de él. Era el mismo, con gafas gruesas, barba corta y uniforme de conserje. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Fui yo, dijo con voz serena. Fui Charlie, el nuevo conserje. Algunos se llevaron la mano a la boca. Otros intercambiaron miradas incrédulas. Quería saber cómo se vive Tech Vision desde abajo. Quería ver quiénes somos cuando creemos que nadie importante está mirando. Su mirada recorrió la sala lentamente. Y vi cosas que me llenaron de orgullo, y otras que me rompieron el corazón. Señaló hacia una sección del público. Henry, ¿podrías ponerte de pie? Henry se levantó, sorprendido, mientras sus compañeros lo aplaudían tímidamente. Henry ayuda sin que nadie se lo pida. Trata con respeto al personal de limpieza, a los pasantes y a los guardias de seguridad. Defendió la integridad de nuestros sistemas cuando era más fácil callar. Personas como él son el alma de esta empresa. Luego miró hacia otra fila. Angela. Angela se levantó con manos temblorosas. Angela trabaja hasta tarde revisando números que nadie más quiere mirar. Ha sacrificado tiempo con su hijo para proteger a esta compañía de errores millonarios. Y aún así, fue ignorada una y otra vez. Angela se cubrió la boca, conteniendo las lágrimas.
Charles cambió el tono de su voz. Pero también vi humillaciones. Vi burlas. Vi talento descartado por no encajar en una imagen. Vi miedo. Vi personas leales a punto de perderlo todo mientras nosotros celebrábamos ganancias récord. El aire se volvió pesado. Charles miró directamente hacia el área ejecutiva. Linda, por favor, acompáñame. Linda se levantó lentamente y subió al escenario. Su rostro estaba pálido. Linda, dijo Charles con calma, ¿recuerdas al conserje al que reprendiste por dejar marcas en un vidrio? Linda tragó saliva. Sí. Ese era yo. Un silencio absoluto inundó la sala. No te lo digo para avergonzarte, continuó Charles. Te lo digo porque ese momento me mostró algo que no podía ignorar. No fue un incidente aislado. Fue un reflejo de una cultura que permitimos crecer. Linda bajó la cabeza. Lo siento, susurró. Me dejé consumir por la presión. Charles asintió. Esto no se trata de culpar a una sola persona. Se trata de asumir responsabilidad colectiva. Yo primero. Se giró hacia todos. Hoy empieza un cambio real. Proyectó una lista detrás de él. Implementaremos un sistema anónimo para reportar abusos. Revisaremos salarios y beneficios inmediatamente. Reformaremos nuestros procesos de promoción para que el mérito y la dedicación pesen más que las apariencias. Todos los líderes recibirán formación obligatoria en empatía y liderazgo ético. Un murmullo de esperanza recorrió la sala. Y nadie en esta empresa volverá a sentirse invisible. Buscó a Terence entre el público. Terence, después de esta reunión quiero hablar contigo. Vamos a resolver tu situación. Terence se llevó una mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Angela, tu ascenso será efectivo esta misma semana. Angela se derrumbó en su asiento, llorando. Henry, quiero que lideres un equipo especial para ayudarnos a reconstruir nuestra cultura. Henry asintió, visiblemente emocionado. Charles dio un paso al frente. No puedo borrar lo que pasó. Pero puedo prometerles esto, Jack Dejan volverá a ser un lugar donde la bondad importe, donde el esfuerzo sea visto y donde cada persona cuente. El aplauso comenzó lento. Luego creció. Y finalmente llenó toda la sala. Charles cerró los ojos un segundo. Sabía que ese era solo el comienzo. Las semanas siguientes transformaron Jack Dejan de una manera que nadie hubiera imaginado. Lo que antes era un edificio lleno de silencios incómodos y miradas cansadas comenzó a llenarse de conversaciones abiertas, sonrisas tímidas y una energía nueva que se sentía en cada pasillo. Charles ya no caminaba directo a su oficina. Ahora se detenía a hablar con la gente, preguntaba nombres, escuchaba historias. Había convertido los viernes en encuentros informales con empleados de todos los niveles. Café en mano, oía ideas, preocupaciones y sueños que antes jamás habrían llegado hasta su escritorio. Angela asumió su nuevo cargo con una mezcla de nervios y entusiasmo. Su primera decisión fue reorganizar el equipo para que nadie tuviera que quedarse hasta la madrugada de forma constante. Empezó a salir del trabajo a una hora razonable y, por primera vez en años, pudo asistir a los partidos de su hijo. Cada vez que Charles la veía sonreír, recordaba aquella noche solitaria frente a la pantalla llena de números y sentía que algo se estaba reparando. Terence recibió apoyo financiero inmediato y un plan flexible mientras su esposa se recuperaba. Un mes después, Charles lo vio en el pasillo mostrando orgulloso fotos del cumpleaños de su hija. Su casa estaba a salvo. Su familia, unida otra vez. La gratitud en sus ojos decía más que cualquier discurso. Henry lideró el nuevo equipo cultural con la misma humildad con la que siempre había ayudado a todos. Implementó programas de mentoría, espacios seguros para compartir inquietudes y pequeñas iniciativas de reconocimiento diario.
Nunca buscó protagonismo, pero su ejemplo empezó a multiplicarse. Personas que antes guardaban silencio comenzaron a tender la mano, a escuchar, a colaborar. Mai presentó su proyecto de accesibilidad frente a directivos y desarrolladores. Esta vez nadie la interrumpió. Su propuesta fue aprobada y se convirtió en una de las funciones más valoradas del nuevo producto. La joven que antes hablaba en voz baja ahora caminaba con seguridad por los pasillos. Incluso Linda cambió. Aceptó su descenso de puesto con humildad y se comprometió a reconstruirse. Participó en cada sesión de liderazgo, pidió disculpas personalmente a quienes había tratado mal y empezó a trabajar directamente con los equipos, escuchando más de lo que hablaba. No fue fácil, pero poco a poco dejó de ser un símbolo de miedo para convertirse en un ejemplo de que el cambio también era posible para quienes habían fallado. Una tarde, mientras Charles caminaba por el lobby, vio a Donna enseñándole a un grupo de jóvenes cómo funcionaban antiguos procesos que aún eran clave para la empresa. Nadie se burlaba. Todos tomaban notas. Cerca de allí, Raj explicaba un diseño complejo a un cliente internacional. Su acento ya no era motivo de comentarios. Era una prueba de diversidad. Charles se detuvo frente al muro donde estaba escrita la misión de la empresa. Durante años esas palabras habían sido decoración. Ahora tenían vida. Pensó en aquel primer día empujando un carrito de limpieza. En cómo la gente había pasado a su lado sin verlo. En la humillación silenciosa. En las lágrimas de Terence. En la soledad de Angela. En la bondad inesperada de Henry. Comprendió algo con absoluta claridad. El poder no estaba en su título. Estaba en la capacidad de escuchar. Esa noche, al llegar a casa, Lisa lo recibió con un abrazo largo. «Te ves diferente», le dijo. Charles sonrió. «Porque ahora veo diferente». Se sentaron juntos en el sofá, cansados pero en paz. «¿Valió la pena?», preguntó ella. Charles pensó en cada rostro, en cada historia. Cada segundo. A la mañana siguiente, Charles decidió hacer algo simbólico. Volvió a ponerse el uniforme de conserje por unos minutos y recorrió el edificio antes de que llegaran los empleados. Limpió una mesa, acomodó unas sillas y dejó una nota en la sala de descanso que decía: «Gracias por todo lo que haces. Tu trabajo importa». Luego regresó a su oficina. No como el CEO distante de antes, sino como un líder consciente de que cada persona, sin importar su puesto, sostiene el alma de una empresa. Porque aprendió la lección más importante de su vida desde el lugar más humilde. Nunca juzgues a alguien por su apariencia o estatus, podrías estar ignorando a la persona que cambiará tu mundo. Y a veces, para ver la verdad, primero tienes que volverte invisible.